Venezuela de estos elementos que estábamos resumiendo en la primera media hora del programa. Adelante. Hablemos con. Hablemos con. Bien, a esta hora tenemos vía telefónica al profesor Piero Trepicione. Él es politólogo, excelente analista político, al quien le doy la bienvenida a Punto de Corte. Muy buenos días, Piero. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, buenos días, Johan. Muchas gracias. Gracias a ti por atender, don Piero. A pesar de que sabemos que estás un poco ocupado, quisimos pues tomar tu palabra, ¿no? en lo que es un difícil panorama político en este momento en Venezuela. Para analizarlo, pues hay que tomar en cuenta muchos elementos, pero la última semana ha sido fundamental, Piero, para saber y comprender un poco más, o al menos intentar hacerlo, ¿no? Lo que está sucediendo dentro de la oposición política en Venezuela, y sobre todo con lo que es esa figura del gobierno interino, que pareciera que día tras día se cae a pedazos. El último comunicado de Primero Justicia sobre la desvinculación del manejo de los activos retenidos en el extranjero por parte del Estado venezolano, eso preocupa mucho, ¿no? Y sobre todo con algunas acusaciones de Julio Borges. Pero yo quisiera pues que tu percepción de estos hechos, preguntándote, pues, partiendo del hecho de en qué estatus se encuentra en este momento esa oposición del gobierno interino, ¿no? Que encabeza Juan Guaidó. Sí, muy mal. Lamentablemente, la oposición política venezolana, digamos, lamentablemente pues no ha estado a la altura de las circunstancias, sobre todo en los últimos tiempos, y ha caído, digamos, en una especie de canibalismo, en una especie de pelea de egos, de mitomanía inclusive, en algunos casos, y ello pues ha traído como consecuencia, Joan, una atomización, una dispersión, una división de fuerza, sí, que le ha enviado pues una muy mala señal a la sociedad, una sociedad que no termina de entender cómo un liderazgo opositor que debería, digamos, alinearse y promover y convertirse en una alternativa de cambio en el país, y además viendo pues el apoyo masivo al descontento popular, cómo no se convierte en una alternativa, sino más bien se convierte en una cosa totalmente fragmentada, Joan. Pero una de las preguntas que surge de todas estas circunstancias es ¿hasta cuándo? O sea, me refiero no hasta cuándo de la crisis política e institucional que vive Venezuela, pero ¿hasta cuándo tiene vigencia esta figura del gobierno interino? Porque este desvínculo de Primero Justicia, de Julio Borges, estos señalamientos dicen mucho, ¿no? de cómo se encuentra en este momento esa administración y la figura de Juan Guaidó en consecuencia, ¿no? Claro, yo creo que en términos de opinión pública eso está finalizado hace rato. Digamos, okay, los niveles de apoyo a esa figura y a la figura del gobierno interino, la figura de Juan Guaidó en particular, lamentablemente, digamos, en los últimos meses se ha venido a menos. Okay. La opinión pública lo entiende así. En todo caso, esa misma opinión pública estaría esperando una reingeniería, un proceso de reingeniería absoluta, total, del liderazgo político opositor, sacrificando egos, sacrificando posiciones personales y sumándose, digamos, a la constitución de una gran alternativa. Sí. Y yo creo que desde que se inició la MUD, desde que la MUD como experimento organizativo de la oposición fue sacrificada, fue absolutamente destruida, de ahí para acá, digamos, no ha habido manera de formalizar un funcionamiento coherente, un funcionamiento articulado de todas las fuerzas opositoras. Y es lamentable, Joan, porque en este momento nosotros no deberíamos estar hablando ni siquiera de eso, deberíamos estar hablando de los problemas del país y de la forma de resolver los problemas del país en los próximos meses, en los próximos años. Pero digamos, hay un empeño, pareciera que hay un empeño en que el foco político se pierda y
más bien como mirarse el ombligo, Sí. como elemento de acción política actualmente, Joan. Fíjate, Piero, que tú comenzaste este comentario diciendo pues que a los fines de la opinión pública este gobierno interino finalizó ya hace bastante tiempo, pero en lo pragmático, aún este gobierno interino es reconocido por algunos países en el exterior y por supuesto todo lo que es el manejo de recursos está asignado a esta figura de gobierno interino, pero ¿hasta cuándo pudiera la comunidad internacional reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela? ¿Hay un punto de quiebre para esto? Sí, es una papa caliente, Joan, es una papa caliente, pero digamos, la comunidad internacional, la diplomacia internacional tiene que acelerar la manera digamos, de hacer un reseteo, de quiénes y cómo, en términos fácticos, en términos reales, van a sobrellevar el liderazgo de la oposición en Venezuela. Yo creo que lo de México puede ayudar muchísimo a redefinir un poco ese papel, esa reingeniería. Lo que siento es que va a depender, la ecuación es muy clara. Si a más madurez del liderazgo opositor, más rapidez en resolver este tema. A menor madurez y más inmadurez, más tiempo nos va a llevar resolver esta situación, Joan. Fíjate, Piero, mencionaste un elemento importante, ¿no? Las negociaciones en México. Incluso, fíjate, me atrevo a poner en contexto estas últimas imágenes de esta negociación que finalizó el lunes pasado. Incluso, hablando de opinión pública, ¿no? El famoso carómetro, ¿no? Veíamos, por supuesto, todo lo que eran las reacciones por parte de la delegación de oposición, Gerardo Blake, que es el que encabeza esa delegación, y por supuesto la actitud de la delegación oficialista, las reacciones del oficialismo, en este caso Jorge Rodríguez, el volvimos a ganar, en torno a ese discurso, esa retórica. ¿Se puede hablar en este momento sobre quién pudiera estar entonces no ganando, pero sí cediendo más en este proceso de negociación en México? ¿Quién pudiera estar imponiendo su agenda, no? Mira, evidentemente en este momento, con la situación particular que está viviendo el liderazgo opositor en el país, en este momento Maduro se ha incrementado muchísimo más su margen de maniobra. Y obviamente ha venido ganando espacio en su posición negociadora. Sin duda alguna ha sido mucho más coherente, mucho más claro en sus alianzas, mucho más articulado, mucho más preciso en lo que quiere y no quiere. Del otro lado, pues, hemos visto una representación extraordinaria, porque yo no le cuestiono el manejo que ha hecho Gerardo Blake y el equipo negociador allí en México, la forma de emitir los comunicados y de manejarse, ha sido incuestionable también. El problema es la representatividad en general y el comportamiento en general del liderazgo opositor en Venezuela. Eso le resta fuerza a ese equipo negociador en México. Debilita al equipo negociador en México y bueno, eso es algo que el liderazgo opositor tiene que revisarse inmediatamente, tiene que actuar en consecuencia y la misma opinión pública venezolana pues tiene que demandárselo y exigírselo de una manera más dura, más fuerte, porque efectivamente una cosa lleva a la otra. Es decir, tú puedes tener un equipo muy brillante negociando en México, pero si tú no tienes respaldo político, respaldo en la opinión pública, organización en el terreno de juego, unidad de criterios en el terreno de juego, la posición de tus negociadores en México se debilita. Correcto. Piero, ¿qué tanto puede influir en este, digamos, resquebrajamiento pues, de esta oposición, de este gobierno interino, y que pareciera que semana a semana pues
va cayendo a pedazos con muchos elementos que van saliendo a la luz pública. Las elecciones del 21 de noviembre, muchos dan por hecho de que el 21 de ganar esa posibilidad, la oposición, algunas alcaldías de oposiciones, al no explícitamente Juan Guaidó haber apoyado el proceso electoral de noviembre, pues sin duda alguna también es una estocada final, ¿no?, a ese gobierno interino. ¿Es así? Sí, 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 claro. El resultado del 21 de noviembre, por más que no lo crea, pero tiene sus impactos políticos. Claro, tiene sus impactos políticos, sin duda alguna. Pero independientemente de que sean positivos, digamos que la oposición pueda tener un número importante de alcaldías, de gobernaciones, ¿qué haría en ese caso, no? Por ejemplo, o qué debería hacer, mejor dicho, una figura como Juan Guaidó al no haber apoyado o promovido el voto directo para este 21 de noviembre, ¿no? O sea, ¿en qué estatus quedaría él, no? Ese es el problema. Al no ser coherente en nuestra narrativa política, Sí. Es decir, cualquier resultado electoral del 21 de noviembre queda suelto, no queda atado a un liderazgo en particular o a una narrativa en particular. En todo caso queda atado a los líderes regionales y municipales que están haciendo el gran esfuerzo de obtener victorias, aún con todo este despelote comunicacional. Esos serían los verdaderos héroes y esos serían los que el país admiraría y le pagaría con creces en cuanto a apoyo popular. No al liderazgo nacional, porque el liderazgo nacional está muy lejos Sí. de comportarse adecuadamente y de ser referencia en este momento, Joan. Es así. Piero, no te quitamos más tiempo, agradezco realmente pues tus impresiones, estos comentarios muy oportunos y pertinentes para este momento, para tratar un poco de comprender este panorama político que parece que cada vez se complica más, ¿no? Y es importante pues guiar a la opinión pública un poco a este tipo de análisis. Okay. Muchísimas gracias, Piero. Bueno, gracias a ti, Joan. Dale, estamos en contacto. Un gusto. Piero Trepizione, él es politólogo, excelente analista político. Esta entrevista la pueden volver a escuchar en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV, y también reseñada en pocos minutos en nuestro portal, puntodecorte.net. El panorama sin duda alguna es difícil, pero más aún, imagínate si es difícil para nosotros como ciudadanos, difícil también para aquellas figuras políticas de las cuales su vigencia, su permanencia en el tiempo dentro de la actividad política en Venezuela pues está en juego en este momento, con todas estas decisiones que se están tomando, con estas fracturas dentro de esta oposición, que a pesar de ello, fíjense, hay que acotar algo, un elemento que yo he sido enfático en ello en el análisis, sobre todo de las distintas oposiciones que hay, ¿no? Más allá de que, por ejemplo, una de ellas son aquellas candidaturas independientes, partidos minoritarios que han decidido aliarse últimamente para no solamente hacer frente a la administración de Nicolás Maduro, sino también tratar de superar las imposiciones de esta oposición tradicional denominada el G4, ¿no? A través de la Mesa de la Unidad Democrática. Eso es valioso y esas son oportunidades que esas figuras independientes deben seguir luchando. Esos son espacios importantes y ojo que están tomando cada vez más espacios. Pero no es lo mismo esa oposición independiente que tiene un discurso coherente, que sin duda alguna no tienen rabo de paja. Es distinto a la oposición del denominado lacranato. Y me refiero a lo distinto a lo siguiente, no por lo que ellos puedan tener detrás de ellos, de posibles hechos de corrupción, de recepción de dinero por parte de Nicolás Maduro, todos aquellos señalamientos que se le han achacado a esa oposición. Más allá de eso, no calan en la opinión pública. Y no calan en la opinión pública por esas actitudes, por una falta de discurso coherente y porque ya tienen dos procesos electorales en donde no lograron movilizar. Elecciones presidenciales 2018 y elecciones parlamentarias 2020. Usted busca cuántos votos logró movilizar esa oposición, repito, del denominado lacranato. Y es claro que no lograron convencer, no movilizaron a nadie.
repito, muy distinto a esta otra oposición de alianzas independientes que quieren hacer frente, en primer lugar, a la administración de Nicolás Maduro, pero en el segundo flanco tienen a la oposición tradicional, al G4 con imposiciones de candidaturas, de figuras en alcaldías, gobernaciones, consejos municipales. Es un doble reto para esa alianza independiente, que tiene distintos nombres, por cierto, pero que también hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención. Porque hay partidos y figuras, personajes profesionales, académicos muy importantes en esas alianzas independientes. Que sin duda alguna, con estas fracturas de la oposición del G4, pueden ver una rendija allí para tratar de movilizar y convencer y tratar de convertirse en una oposición representativa, no como la del Alacranato, que ni representan, ni movilizan, ni convencen, ni tienen discursos coherentes, ni nada que tenga que ver con convincente, que al final es el objetivo único de un político, ¿no? Convencer y lograr votos y lograr aglutinar pues, la mayor cantidad de masa de personas. No lo hicieron, pero si hay una oposición, repito, independiente allí, que está también no solamente asqueada pues, de la administración pública de Nicolás Maduro, sino también, por supuesto, de la administración de la oposición. Eso es importante y no podemos estar predispuestos. Sí con aquellos que tienen rabo de paja, sí con aquellos alacranes. Es un término popular que se ha... Entonces, como para referirnos de alguna forma a ellos, pues lo utilizamos, pero no hay que estar predispuesto con una oposición independiente que puede lograr buenos espacios y con coherencia, que es disidente pues, de esa mesa de la unidad y de sus distintas plataformas que en alguna vez conformaron y por supuesto no congenian pues, con la opinión de la administración de Nicolás Maduro ni ninguna de esa ideología. Entonces es una reflexión que quería dejar ahí pues, tras culminada esta conversación con Piero Trepizioni. Yo los invito a que vuelvan a escuchar esta entrevista a través del canal de YouTube, Punto de Corte TV, y la compartan, denle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, es importante para nosotros y para ustedes. Si comparten todos estos links a través de los grupos de WhatsApp, sus grupos de amigos, familia, social, para que estemos todos informados y podamos tener un análisis importante. Eso es un elemento importante, por cierto, ya para finalizar la reflexión. Hay mucha desinformación en Venezuela, producto de todo lo que es la hegemonía comunicacional de Nicolás Maduro, pero los medios digitales tenemos una importante misión y tratamos de hacer con las uñas milagros, es decir, informarlos a ustedes, a pesar de todo lo que son las fallas en telecomunicaciones, en través de los medios, el internet. Pues es importante compartir estos links, compartir estos análisis, compartir estas opiniones. No digo las mías, las de los expertos, pero compartir todo eso, esas entrevistas, esos links de información para que, miren, una nación informada no le gana a ningún político con malas intenciones. Una ciudadanía informada, educada, no se rinde ante ningún tipo de pretensiones políticas de cualquiera que sea la ideología. Con eso finalizo la reflexión. Bien, quedaron otros análisis, otras informaciones importantes que repasar desde el portal puntodecorte.net ya en materia económica. Fíjense, ayer elaboramos una nota informativa en nuestro portal puntodecorte.net que ha llamado mucho la atención en las redes sociales y ha sido una de las notas más vistas en los últimos días. Al menos en las últimas horas, pues la elaboramos ayer, pero ya se ubica dentro de las notas más leídas de la semana. ¿Cuántos dólares ha bajado una caja de cerveza en lo que va de año? Sencillo. Esto es algo que ha pasado por alto y que muchos lo reflejan como la Venezuela que se está arreglando. No es así. No es así, pero esto responde a un proceso de oferta-demanda. El año pasado, en diciembre de 2020, muchos recordarán que la popular caja de cerveza, la tradicional de 36 unidades, tenía un costo aproximado de 20 a 25 dólares. Eso fue el año pasado. Fíjense cómo en un año ha bajado de manera importante. Tanto así que en algunos sectores populares puede ubicarlo usted hasta en 12 o 13 dólares. El promedio se ubica en 14 y 15, pero hay zonas
al menos en algunas zonas populares, barriadas populares de Caracas, que puede encontrarlo usted incluso hasta en $12. Esto es una baja importante en el precio de lo que ya incluso ha marcado referencia dentro de la cultura popular de nuestro país, ¿no? El precio de la cerveza es referente como para tener conciencia de cuánto puede costar otro producto. Es de alguna forma una referencia muy caribeña, muy latina y muy propia de nosotros los venezolanos, ¿no? El precio de la cerveza y sobre todo el precio de la caja. En algún momento fue incomparable el año pasado. El país no estaba tan dolarizado tampoco como está en este momento. La demanda bajó significativamente, comenzaron a salir al mercado muchos otros licores, el ron, el anís, comenzó a tener un poco más auge ante lo que era el alto precio de la caja de la cerveza. Esto bajó significativamente, se dieron cuenta también los distintos productores y distribuidores y fíjense cómo la demanda ha aumentado, la demanda de la caja de cerveza. Nosotros explicamos un poco, sin tanto tecnicismo en esta nota informativa, los invito a que la compartan también a través de sus redes sociales, va a generar además mucho interés. Lo apoyamos con fotografías y zonas, además, si usted está interesado, dólares. Fíjense qué casualidad, en 2 días entra en vigencia la reconversión monetaria, el 1 de octubre. Ha vuelto literalmente el 4.30. ¿Recuerdan ustedes aquel famoso dólar de 4.30? Donde por supuesto fue antes de la última reconversión monetaria, es decir, antes del año 2018. Bueno, en este momento el alza del dólar, el dólar paralelo, se ubica en 4.300.000 bolívares. Con la reconversión del próximo viernes va a quedar en 4.30, casualmente a lo que estaba hace unos 4 años atrás. Fíjense cómo los ciclos pues, y las matemáticas van cumpliendo pues, su misión, ¿no? Y los ciclos, por supuesto, reflejados en una economía de hiperinflación, que sin duda alguna esto no tiene ningún tipo de sentido en otro país. Pero en nuestra economía, que por cierto, esta reconversión, ayer estábamos en un foro chat a través de Twitter, tuve la oportunidad de conversar con algunos especialistas en telecomunicaciones, que tienen también algunos conocimientos en economía, en finanzas, entre ellos nuestro amigo Fran Monroy, que por cierto va a comenzar un espacio con nosotros en Punto de Corte de Televisión. Pues anoche tuve la oportunidad de participar en un foro de estos y hacía un énfasis en algo. No es una reconversión monetaria, es una reexpresión monetaria. Usted no va a tener menos o más dinero. No por esta reexpresión va a aumentar o va a disminuir la hiperinflación. Es simplemente una reexpresión, es quitarle 6 ceros a la moneda. Listo, tan sencillo como eso. No hay tal concepto como que usted va a tener menos dinero. Ahora, que lo va a percibir a través de su cuenta, cuando usted tenía 45 millones de bolívares, ahora va a tener 45. Bueno, es un momento que vivimos en el año 2018 y fue muy incómodo para muchos porque la percepción es esa. Bueno, tengo 45 millones de bolívares menos. Era como que la explicación informal en ese momento, pero no es así. Obviamente hay que estar muy pendiente, el Estado venezolano tiene que hacer seguimiento a lo que es el control de precios, porque también ese proceso de redondeo puede acelerar un poco lo que es la hiperinflación, porque el redondeo siempre va a ser para arriba. En una economía hiperinflacionaria nunca va a ser hacia abajo. Entonces, hay que estar muy pendiente con eso. Las recomendaciones, por ejemplo, recuerdo algunas que mencionaron en esos foro chat. Mañana vamos a estar analizando eso, por cierto, aquí en Punto de Corte Radio, ya en lo que es el marco de las últimas horas para esa reexpresión, repito. Ya incluso voy a corregir eso de parte de uno, de manera personal, es reexpresión monetaria. Solamente que, por supuesto, de manera oficial la denominaron reconversión. Pero algunas de las recomendaciones, por ejemplo, para que usted no tenga la percepción de que perdió dinero, porque en efecto va a ser así, se va a perder muy pocas cantidades de dinero, pues deje su estado de cuenta en números completos. Es decir, si usted tiene 45.543.353 bolívares, quite esos puntos, deje su cuenta en número completo en 45 millones. Cuando entra en vigencia la reexpresión, va a quedar en 45. No va a quedar en 45,5, no.
para que allí sí se van a perder unos cuantos bolívares. Y eso lo hablábamos, si mal no recuerdo, ayer aquí en Punto de Corte Radio, donde algunas iniciativas sugerían pues transferir ese tipo de montos a algunas organizaciones benéficas en pro de lo que son ayudas de niños, niñas y adolescentes. Bueno, esos picos, transferirlos, que son, por ejemplo, 543.000 bolívares, o 43.000 bolívares, o 3.000 bolívares, esos picos, transferirlos a organizaciones benéficas. Yo creo que ya a estas alturas, hoy 29 de septiembre, ya las organizaciones pues cerraron esta recepción de dinero porque ya también entran en este proceso de reexpresión. Pero algunas de las recomendaciones son esas, que me acuerdo. Nosotros mañana vamos a estar tocando este tema aquí en Punto de Corte Radio. Los invito pues a que sintonicen pues nuestras redes sociales, se conecten a Twitter, Facebook y YouTube. Mañana a las 10 de la mañana vamos a estar abordando únicamente el tema económico en el marco de lo que va a ser esta reexpresión monetaria, y para aclarar sus dudas. Vamos a tomar nota de muchas dudas en las redes sociales, sobre todo en la opinión pública, sobre esta reexpresión que entra en vigencia el 1 de octubre. Bien, nosotros ya a esta hora, 11 de la mañana, nos despedimos, agradeciéndoles a todos su conexión durante esta hora. Pues sin duda alguna, muy interesante pues todos los temas que abordamos en esta hora de programa. Repito, todas estas noticias resumidas en esta hora pueden encontrarlas en nuestro portal puntodecorte.net. Fíjense, antes de finalizar, este es un comentario de otro de los videos en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV. Ingrese allí, Punto de Corte TV, suscríbase, active la notificación, la campanita de notificaciones cada vez que estemos transmitiendo en vivo o hemos colgado algún material audiovisual. Síganos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en LinkedIn, en todas las redes sociales estamos presentes. Punto de Corte Televisión. Bien, la cita para el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. A las 10 de la mañana nos volvamos a encontrar con más análisis de todo el panorama político electoral y por supuesto con el repaso de los titulares más importantes en las últimas 24 horas. En el control técnico, Dani Martínez; en la conducción, quien les habló, Joan Álvarez, @JoanAlvarezR, tanto en Twitter como en Instagram. Síganme por allí también y podremos interactuar en el transcurso del día. Que tengan todos el mejor día posible.